Bueno, ahora os voy a hablar un poquito de las técnicas especiales, que yo creo que es el terreno más desconocido de la nefrología, que son la hemodiálisis y el trasplante de riñón. La hemodiálisis es una técnica de ultrafiltración que se realiza durante 3-4 horas. Se necesita un acceso vascular, bien una fístula o un catéter central. Tiene varios elementos como son el filtro, el líquido de diálisis, el circuito y la máquina de diálisis. Es una técnica que se puede realizar en el hospital o en centros periféricos que están habilitados para ello. Y está indicada en el enfermo renal crónico, en el fracaso renal agudo y en intoxicaciones agudas. Bueno, la hemofiltración es una técnica de ultrafiltración continua en 24 horas. Tiene mejor tolerancia hemodinámica y se suele realizar en enfermos críticos. Normalmente esta técnica, dependiendo del hospital, la llevan a cabo los intensivistas porque está indicada en enfermos críticos. Pero todo nefrólogo que se precie tiene que controlar de hemofiltro al máximo, igual que de hemodiálisis. Se necesita un acceso vascular, en este caso un catéter central, no hace falta una fístula. Requiere altas dosis de heparina y los elementos también son un circuito, un filtro y un líquido de infusión, que esto es lo que le diferencia un poco de la hemodiálisis. Luego está la técnica de diálisis peritoneal, que yo creo que es una técnica totalmente desconocida para la mayoría, que se realiza mediante un catéter de Tenkov que va a la cavidad peritoneal. Tenemos que tener bolsas con el líquido de diálisis que va con diferente concentración en función de lo que queramos extraerle al paciente. Y hay dos tipos, que son la diálisis peritoneal continua ambulatoria, que se realiza durante el día con varios cambios al día, que los hace el paciente de forma manual, y luego uno nocturno, normalmente, que se deja el líquido en la tripa durante toda la noche y a la mañana siguiente se vacía. Y luego está la diálisis peritoneal automática, que se realiza con una cicladora automática que realiza varios cambios nocturnos. Y durante el día el paciente hace su vida normal. Estas técnicas las puede realizar el paciente en casa tranquilamente, sin necesidad de ir a ningún centro. Para ello se le entrena y la realiza en su casa. Es muy cómoda la técnica de diálisis peritoneal. Esto es un circuito de diálisis peritoneal. Aquí vemos, podéis ver el catéter de diálisis peritoneal, el líquido o la bolsa de dializado. El líquido entra en el peritoneo, que es la membrana peritoneal es muy vascularizada y se realiza el intercambio entre el líquido y los capilares peritoneales. Y luego se deja el líquido un tiempo en el peritoneo y posteriormente se drena. Así 3-4 cambios los que hagan falta. Básicamente esa es la técnica. Luego esto tiene multitud de complejidades, pero bueno, un poco para que la conozcáis por encima, porque yo creo que es una técnica que la mayoría no habéis oído hablar, pero no controláis bien. Bueno, esto es una cicladora de diálisis peritoneal automática, la que se realiza por la noche, que vemos que tiene un sistema para programarla y programar el tipo de cambio o cuántos cambios queremos y el tiempo que queremos que esté el líquido en la tripa. Este es un catéter de diálisis peritoneal, así un poco por encima. Y bueno, ahora os voy a hablar un poquito del trasplante renal. Bueno, como todos sabéis, España es el país del mundo con mayor número de donaciones y de trasplantes. Y dentro de trasplante de órgano sólido, el órgano que más se trasplanta es el riñón. El tipo de donante que podemos tener es donante vivo, donante cadáver y dentro del donante cadáver, muerte cerebral o un donante en parada cardíaca, en asistolia. Luego también tenemos otro tipo de donantes especiales como son que son los donantes añosos, que son los donantes mayores de 65 años, y los pediátricos. Los donantes especiales normalmente se ponen en bloque, es decir, se ponen los 2 riñones. Los otros se pone solamente un riñón. Bueno, he recalcado aquí la asistolia y los bloques pediátricos y es porque, bueno, el Hospital Clínico de Madrid es el hospital de España y de Europa y del mundo que más riñones en asistolia se ponen. Y es porque tenemos un convenio con los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid de tal manera que todas las paradas cardíacas que haya conocidas dentro de unos tiempos que tenemos establecidos van a venir al hospital clínico y se va a realizar aquí la extracción de los órganos.
y los riñones los ponemos aquí. Somos, ya os digo, el hospital que más experiencia tenemos en asistolia. Y luego los bloques pediátricos, que son riñones de bebés, que los ponemos los dos, porque entre los dos realiza la función como si dijéramos de uno. Y esto un poco depende de la técnica del cirujano. Y tenemos que decir que nuestros cirujanos en ese sentido son bastante manitas y estamos muy orgullosos de ello, porque también somos el único hospital de España que realizamos el trasplante en bloque pediátrico. Bueno, en cuanto al equipo de trasplante, está formado por un coordinador, un cirujano, un anatomopatólogo, un inmunólogo, enfermeros y celadores y el nefrólogo. Y todos diréis, ¿y qué papel tiene el nefrólogo en el trasplante de riñón? Si normalmente el trasplante lo pone un cirujano. Pues yo no es porque sea nefróloga, pero yo creo que es el elemento principal dentro del trasplante de riñón. Y os digo por qué. La labor del nefrólogo es introducir al paciente en lista de espera, que es una labor difícil, creedme. No es por decir, mira, este ya lo cojo y venga, está en diálisis en lista de espera. Es una labor a veces muy, muy difícil. Elegir al receptor a la hora de realizar el trasplante. Es decir, nosotros tenemos un código de trasplante y tenemos que coger nuestra lista y elegir de acuerdo con la anatomía patológica que nos haya dado el patólogo, las características del receptor que nos haya dado el inmunólogo, el tipo de riñones que sean y de donante. Tenemos que elegir al receptor más adecuado para esos riñones y ponerle el tratamiento inmunosupresor adecuado, que varía dependiendo de unos receptores a otros. Tenemos que seguir al receptor post-trasplante inmediato, es decir, una vez que sale del quirófano el trasplantado, nosotros lo vamos a seguir inmediatamente en la UBI y después cuando baja la planta de nefrología. Después vamos a seguir al receptor en el post-trasplante tardío y vamos a tratarle todas las complicaciones médicas a lo largo de todo lo que dure ese trasplante de riñón. Bueno, ahora os voy a hablar un poco del futuro laboral de la nefrología. Sobre todo, donde trabajo ahora mismo en nefrología es en centros periféricos de hemodiálisis. Sinceramente, no hay nefrólogos para centros periféricos de hemodiálisis. De hecho, están contratando a médicos de familia y yo creo que esto es preocupante porque la hemodiálisis es una técnica específica del nefrólogo y como tal debería de haber un nefrólogo en todos los centros de diálisis. Lo que están haciendo en muchos centros de diálisis provinciales es que normalmente hay un médico de familia y lo que hacen es que va un nefrólogo una vez al mes y ajusta el tratamiento del enfermo que se está dializando o la pauta de diálisis. Pero yo creo que todos los centros de diálisis deberían de tener un nefrólogo allí fijo y esto es muy preocupante que no haya nefrólogos para ello. Luego, dentro de la nefrología hospitalaria, en el futuro se prevé que va a haber bastante trabajo debido a las jubilaciones que va a haber y también a la creación de nuevos hospitales, como está sucediendo en la Comunidad de Madrid, que la mayoría de ellos van a tener nefrólogo, muchos plantas de nefrología, consulta externa de nefrología y, como no, unidad de hemodiálisis. Y bueno, mucha suerte en la elección y gracias por todo.